Ok. ¿Me podrían confirmar, porfa, si ven la pantalla? Sí, profe. Ok, excelente. Sí, profe. Bueno, lo primero que quería que viéramos, de hecho tenemos la agenda bastante cargada para la clase de hoy. Yo siempre tengo un post-it donde apunto todas las cosillas que les tengo que decir y hoy está casi lleno. Bueno, lo primero es que quiero que veamos el cronograma del curso para que vean en qué punto es que estamos. Estamos hoy 2 de diciembre y eso significa que estamos en semana 14. Recuerden que son 16 semanas lectivas. Ahí más o menos, una semana, digamos que son 16. Eso significa que estamos a 6 clases de terminar el curso, al menos la parte de teoría. Después de la semana 16 de acá, siguen otras cosas, sí, pero queda básicamente el proyecto. No es que el curso ha terminado, pero la teoría sí. Entonces, bueno, estamos súper cerca de terminar ya. Em, Hoy tenemos quiz. Recuerden que hoy es el quiz 7, si no me equivoco. Déjame toque para confirmar acá. Sí, quiz 7. Aquí sería el 7, aquí el 8. em, Tal vez hagamos el 9 y el 10 pegados. Entonces, creo que a partir de hoy vamos a hacer quiz todos los miércoles. Entonces, hoy tenemos quiz 7. Siguiente miércoles, de hoy en 8, hacemos el quiz número 8. Miércoles de semana 16, hacemos el quiz número 9, seguro pegado con el quiz 10. Y ese ya sería el último quiz del curso. Ok, también veamos que tenemos, bueno, la entrega del proyecto 2 para este viernes. También tenemos la actividad en clase número 4, que es a falta de definir. Tenemos la investigación y tenemos la tarea extra clase número 4 para miércoles de semana 16. Y bueno, esto ya está, ya se lo subí al Tech Digital anoche y ahorita lo explicamos. Entonces, bueno, ese es el punto en el que estamos ahorita en el cronograma. La otra cosa que les iba a decir es que ya está el quiz número 6 revisado para que lo vean en el Tech Digital y si tienen alguna duda o algún comentario me lo hacen saber, porfa. De hecho, bueno, veo que muchos han hablado con el asistente respecto a dudas con las tareas que él revisó, bueno, eso me parece muy bien. Y cualquier cosa, si necesitaran ayuda con alguna evaluación o algo así, o no se pueden poner de acuerdo con el asistente, ahí me lo hacen saber, por favor. Pero en todas las asignaciones que hemos hecho, casi que faltan de revisar únicamente las actividades en clase. De ahí en fuera está casi que todo listo. Ok, ahora vamos a ver la investigación y la tarea número 4, que están directamente relacionadas una con otra. Por cierto, la investigación vale 10%, es un montón, para que lo tomen en cuenta. Ok, esta es la investigación que vamos a hacer. Dice, objetivo general, investigar sobre estructuras de datos que completen las estructuras de datos vistas en el curso. Específicamente vamos a investigar sobre una estructura de datos llamada lista enlazada XOR, también otra que se llama árbol AA, otra que se llama un QUIP y otra que se llama multigrafo. En resumen, hay que investigar sobre 4 estructuras de datos adicionales. Esto no está en las presentaciones ni nada. Ustedes tienen que buscar su propia bibliografía para hacerlas. Y deben elaborar un documento que muestre el resultado de la investigación de las siguientes, bueno, de estas estructuras de datos que vimos hace un rato. Para cada estructura de datos, el documento debe incluir descripción de la estructura, como en términos generales, qué es lo que es esa estructura, como para qué sirve y así. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? ¿Qué similitudes tiene con otras estructuras y qué diferencias tiene con otras estructuras de las que vimos en el curso? Por ejemplo, la parte de ventajas podría ser como que tiene una complejidad muy baja, de una complejidad de O grande muy baja.
Las desventajas podría ser como que son muy difíciles de implementar y de hecho son estructuras de datos ya un poco más avanzadas. Esa podría ser una desventaja, que sea muy difícil de implementar o que no funcione para todos los casos, sino para ciertos casos particulares. Solo en esos casos se comporta bien. Y bueno, similitudes también pueden referirse a cosas como complejidad, como que ustedes digan, ok, esta estructura de datos tiene un comportamiento parecido a, no sé, a otra que vimos acá en el curso. Y bueno, el documento debe desarrollarse utilizando el formato IEEE. Vean que es el formato IEEE, no necesariamente IEEE para LaTeX. Entonces ustedes lo podrían hacer en Word o lo que quieran. Y siempre y cuando utilicen el formato de la IEEE, todo bien. De hecho, eso se descarga. Un toque para buscarlo. Ujú. Sí, aquí está. Bueno, ustedes hacen una búsqueda parecida a eso y vean que aquí en la página oficial de la IEEE viene una parte para descargar. Aquí dice en Word tenemos estas dos. Por cierto, A4 es el tamaño de hoja que nosotros utilizamos normalmente. Vean que aquí también tiene una plantilla para Overleaf, que eso está bastante interesante en caso de que lo quieran hacer en látex. Pero bueno, digamos que esta. Entonces ustedes la descargan ahí. La abrimos. Y aquí viene como una plantilla y ustedes solo la modifican. Vean que aquí ya tiene puesto el tamaño de las letras correctas, las cosas que van en cursiva, en negrita, los títulos y todo ahí está, todo bien. Entonces es súper sencillo conseguir una plantilla en lo que sea que quieran trabajar, ya sea en Word o en LaTeX. Y bueno, esto se debe entregar de acuerdo al cronograma, que el cronograma dice que esto se entrega el 16 de diciembre. Entonces tienen 14 días a partir de hoy para entregarla. Esto vale 10%, que es un montón. El trabajo debe realizarse en parejas y debe presentar un PDF. Es lo único que tienen que entregar. Por cierto, para que se den una idea de cuánto vale esto respecto a otras cosas, ven que esto vale 10%. El proyecto 3 vale 15%. Sin embargo, si ustedes juntan la investigación más la tarea que están relacionadas, de casi que vale la investigación y la tarea casi que valen igual que el proyecto y esto es súper más fácil de hacer, digamos. Esto no sé, se podría hacer en un día si ustedes quisieran. Entonces, bueno, ahora pasamos al siguiente punto, que es la tarea número 4, que está relacionada con la investigación. Dice, implementar una aplicación mobile que permita la implementación de una estructura de datos que complemente las estructuras de datos vistas en el curso. Investigar sobre herramientas para desarrollar aplicaciones mobile. Implementar una aplicación que permita visualizar el comportamiento de una estructura de datos. Y dice, bueno, lo que vamos a hacer es, utilizando como referencia las estructuras de datos de la investigación del curso, deben seleccionar una de estas estructuras de datos y desarrollar una aplicación que permita visualizar el comportamiento de la estructura de datos seleccionada. Para lo anterior, deben investigar y seleccionar alguna herramienta para desarrollar una aplicación móvil y es obligatorio utilizar un manejador de versiones de código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es una aplicación que funcione en los teléfonos, no importa si es Android o iOS, lo que sea, en la cual uno pueda visualizar el comportamiento de una estructura de datos que ustedes escojan. Entonces, digamos, ustedes escogen árbol AA, entonces hacen una aplicación donde uno puede hacer como las operaciones básicas, como inserción, eliminación y buscar un elemento. Digamos que esas tres operaciones básicas ya serían suficientes y que uno pueda ver ahí cómo se comporta la estructura de datos esa. Y
Veamos, esto es en parejas igual. Obviamente tiene que ser en las mismas parejas de la investigación. Vale de acuerdo a lo establecido en el programa del curso, que ahorita no recuerdo cuánto es. Y se entrega el mismo día que se entrega la investigación. Entonces, bueno. Mira. Dice lo que debe entregar es un documento con el link para acceder al código fuente de de la aplicación que implementaron. Y dicen que hay que hacer público el repositorio. Yo les recomiendo esto, hacer público el repositorio nada más y nada más no le compartan el link a ninguno de sus compañeros, digamos, como para, si quieren evitar que nadie les copie. Por cierto, aquí está el correo del profesor Noguera. Eh, obviamente no agreguen este correo a su repositorio porque él no es el profesor del curso. Yo lo que les recomiendo es hacerlo público y subir al TEC Digital un documento ahí TXT con el link para acceder al código fuente de eso y ya. ¿Alguna duda con la investigación y la tarea? Profe, Ok, básicamente la tarea es como la página que usted nos había enseñado, ¿verdad? sí, Es como la misma función. sí, exactamente. No recuerdo cómo se llamaba la paginilla. Aquí está. Sí, es como esto. Digamos, no necesariamente tiene que ser así como tan bonito y que no haga animaciones en tiempo real ni nada, sino que de ahí, no sé, nada más muestre cómo queda el árbol después de insertar las cosas y así. Digamos, no necesariamente tiene que tener animación porque eso es difícil de hacer, pero que la estructura de datos resultante sea correcta. Algo así es lo que debería verse en aplicacioncilla. Ok, ok. Y bueno, eso era. Ahora vamos a tener la clase a partir de ya y después de la clase vamos a tener quiz. Entonces, mi idea es que tengan como una hora para el quiz. Entonces, creo que vamos a tener clases como de aquí a las 8:30 más o menos, para que tengan de 8:30 a 9:30 para hacer el quiz. Ok, aquí fue donde quedamos la vez pasada. Por cierto, hubo una clase asincrónica para recuperar lo que perdimos, digamos, en la clase del viernes, que fue la actividad. Entonces, si no la han visto, véanla porfa. Básicamente vimos algunos otros algoritmos de ordenamiento. Ahorita vamos a ver uno que se llama Radix Sort, que este es súper chiva, porque es completamente diferente al resto de algoritmos de ordenamiento que hemos visto. Por el hecho de que aquí no existe el concepto como de hacer rotaciones o de comparar un elemento con otro así, sino que lo que hace es como descomponer los nodos en, en dígitos y comparar cada uno de los dígitos en lugar de comparar todo el nodo. Entonces, bueno, los otros algoritmos ven la llave de cada elemento como una unidad atómica. Nosotros vamos a descomponer la llave de cada elemento para analizarla dígito por dígito. Entonces, eso es lo que hacemos. Desensamblar el número en dígitos y empezar a hacer ordenamientos basado en los dígitos. Ok, radix significa como base, hablando en teoría de números. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan del curso de taller de programación, digamos, nosotros teníamos un número ahí X y nosotros decíamos, por ejemplo, que esto estaba en base 10. Teníamos otro numerito ahí, digamos que sea binario, y nosotros decíamos que esto estaba en base 2. A esto de acá es a lo que se le conoce como el radix en inglés. Se refiere como la base en la cual está el número. Entonces, por ejemplo, 10 es el radix del sistema decimal. 2 es el radix del sistema binario. Entonces, eso es como lo que significa radix. En español sonaría raro porque sería como base. Entonces, este sería el algoritmo de ordenamiento llamado base. Me suena muy feo. Entonces, vamos a seguir trabajándolo como radix. Y ok, aquí sucede algo. Em,
La manera de explicarlo acá en la presentación no es como la más adecuada. Bueno, es un toque complicado de entender. Entonces vamos a cambiar un toquecito el enfoque del algoritmo respecto a lo que está en la presentación y lo que les voy a decir ahora. Em, Voy a intentar explicar como una versión más simple de este algoritmo. En el fondo son equivalentes, lo que les voy a decir ahora y lo que está en la presentación. Pero bueno, vamos a irnos como con la versión más básica. ¿De qué se trata esto? Supongamos que queremos ordenar este arreglo de acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces voy a apuntar por acá. Tiene 8 elementos. Lo que vamos a hacer es crear unas colas en las cuales nosotros vamos a tener guardado cada uno de los dígitos de los números. Eso significa que los dígitos van desde el 0 al 9, ¿verdad? Entonces hagamos aquí, veamos una cola para el 0, una cola para el 1, para el 2, madre, creo que no me va a caber. Ah, sí, sí me copiaron. Bueno, ahí me disculpan que me quedaron un poquito feas. Lo que vamos a hacer es agarrar todos los números de este arreglo y quitarles, bueno, y tomar el elemento menos significativo. Por ejemplo, en el caso de este 170, ¿cuál es el dígito menos significativo? Es el 0, ¿verdad? ¿Y cuál es el más significativo? Es el 1. En este 802, el menos significativo es el 2 y el más significativo es el 8. Vamos a empezar por el del menos significativo al más significativo. Entonces empezamos agarrando los menos significativos. Empezamos por el 170 y preguntamos, ¿en qué termina 170? Bueno, 170 termina en 0. Entonces, en la cola del 0 agregamos al 170. Entonces aquí está, 170. Lo pongo ahí. Ahora pregunto de nuevo. Bueno, ya el 170 ya. Ese ya lo quitamos de ahí, ya lo dejamos de comparar. Ahora nos movemos a la derecha con el 45. Pregunto, ¿en qué termina el 45? 45 termina en 5. Entonces, en la cola del 5 pongo el 45. Nos movemos de nuevo. ¿En qué termina el 75? Termina en 5, igual. Entonces acá pongo 75. Va de nuevo. ¿En qué termina el 90? El 90 termina en 0. Entonces el 90 va en la cola de 0. Y el 802 termina en 2. Entonces aquí está, 802 termina en 2. 24 termina en 4. Entonces aquí pongo 24. 2 termina en 2. Y 66 termina en 6. Ok. Entonces así quedarían nuestras 9 colas. Veamos lo siguiente. Ok, hay colas que no se utilizaron. Por ejemplo, la del 1, ningún número termina en 1. La del 3, ningún número termina en 3. Y 7, 8 y 9, nadie termina en 7, 8 y 9. Y hay otras que se utilizaron mucho. Bueno, 3 de ellas tienen 2 elementos. La cola del 0, la cola del 2 y la cola del 5. Ven que esas tienen 3 elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reescribir nuestro arreglo original a como está aquí en las colas. Digamos, lo que hacemos es ponerlo como pegado. Digamos, aquí empezamos escribiendo el arreglo 0. Después empezamos a escribir lo que siga. Cuando escribimos esto, escribimos
lo que siga ahí en orden, nada más. Hagámoslo acá. Entonces ahora nuestro arreglo quedaría así. 170. Después del 170 sigue el 90. Después sigue el 802. Después sigue el 2. Después del 2 sigue el 24. Después del 24 sigue el 45. Después el 75. Y de último el 66. Ok. Así quedaría nuestro arreglo sobrescrito. Y bueno, voy a borrar estas colitas que teníamos aquí. Porque bueno, es hora de empezar a hacer las comparaciones de nuevo. ¿Se acuerdan que hace un rato estábamos comparando con el dígito menos significativo? Bueno, ahora nos vamos a mover a utilizar el que sigue. Entonces ahora vamos a empezar a hacer comparaciones con el 7, con el 9, con el 0. El 2 tiene un 0 implícito a la izquierda. Entonces vean que ya no utilizamos el menos significativo, sino que nos movemos un campito a la izquierda. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo. Empezamos a comparar acá con el 170, que es el que está de primero. El dígito del centro del 170 es un 7. Entonces aquí hay un 170. Después, el 90, el segundo dígito menos significativo es un 9. Entonces el 90 va en la cola del 9. El 802 iría en la del 0. El 2 iría en la del 0 igual, porque tiene un 0 a la izquierda. El 24 iría en la cola del 2. El 45 iría en la cola de 4. 75 iría en la cola de 7. Y 66 iría en la cola de 6. Y lo que hacemos es nuevamente reescribir nuestro arreglo. Quedaría 802, 002, llamémosle. De hecho, voy a completarlos todos para que tengan 3 dígitos cada uno. 024, 045, 066, 170, 075 y 090. Así quedaría nuestro arreglo sobrescrito utilizando 2 dígitos. Finalmente, vemos que el número mayor tiene 3 dígitos, que es el 802 y el 170. Eso significa que tenemos que hacer una iteración más. Y ya el arreglo quedaría ordenado. Entonces ahora empezamos a comparar los dígitos más significativos. Ahora empezamos a comparar aquí con el 8, con el 0, con el 0, con el 0. Y bueno, funciona exactamente igual. El 802 empieza con un 8, entonces el 802 va aquí. Después el 002 tiene un 0. Después sigue el 024. Uy, qué madre, no me va a caber. Voy a continuarlos aquí abajo. Ponerles otro color para que no se enreden. Después sigue el 045. Después el 066. Después el 170. Ese iría en la del 1. El 075. Y el 090. Esto, si ahí me disculpan este dibujo tan re feo que me hice. Pero de todo esto es la cola del 0.
solo que no copiaron de manera lineal. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reescribirlos de nuevo en el orden que corresponda. Entonces quedaríamos con 2, 24, 45, 66, 75, 90, 170 y 802. Entonces vean qué interesante este algoritmo. Como comparando dígito a dígito logró ordenar el arreglo y lo hizo bien. Y aquí este algoritmo tiene un problema. Bueno, este es el algoritmo ya como tal. Sin embargo, tiene un problema feo. El asunto es que consume mucha memoria. Veamos que, bueno, guarda el arreglo original y crea 9 colas. Cuando estas colas ya están llenas, digamos, cuando ya terminamos de comparar hasta el último elemento, en ese punto es cuando hay un pico de consumo de memoria. Vemos que de un lado tiene que guardar el arreglo original y de otro lado tiene que guardar copias de ese arreglo. Entonces, la suma de las 9 colas, de las 10 colas, perdón, al final pues suma la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces, en su máximo punto, este algoritmo consume el doble de memoria de la cantidad de elementos del arreglo original. Entonces, digamos, si el arreglo original era de 100 elementos, en sus colas va a almacenar otros 100 elementos. Si el arreglo original era de 1.000.000, en sus colas va a almacenar 1.000.000 de elementos. Entonces, este algoritmo es bueno en cuanto a complejidad, malo en cuanto a consumo de memoria. De hecho, este algoritmo tiene la misma complejidad del Quicksort, que recuerden que el Quicksort es como el mejor algoritmo de ordenamiento de los normales, de los comunes. Entonces, decir que un algoritmo tiene la misma complejidad del Quicksort es mucho decir. Pero este consume memoria de una manera un poco brutal. Entonces, ok, ¿tienen alguna duda con este algoritmo? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, este es el que yo considero que es el algoritmo de ordenamiento más interesante. Por cómo hace las cosas, digamos, porque rompe completamente con lo tradicional. Y bueno, la explicación que viene acá, ahí ustedes la pueden observar, es un toque como profunda. Entonces, la vamos a ignorar. Implementar este algoritmo, bueno, la implementación que viene acá es de la versión de la presentación. Sin embargo, implementar este algoritmo, pues, no es tan complicado. Básicamente, son 2 ciclos, uno que recorra todos los dígitos y otro que compare dígito con dígito. De hecho, nosotros hacíamos ejercicios parecidos en el curso de Introducción a la Programación. Entonces, no es tan difícil de programar. Y bueno, aquí está en resumen cómo se comporta el algoritmo. Tiene una complejidad igual al Quicksort, que es muy buena, n, log a la 2 de n. Y usa el doble de memoria que el Quicksort. Esa es una desventaja. Ok, estos son los algoritmos de ordenamiento. Ya no vamos a ver más algoritmos de ordenamiento. Ahora vamos a ver algoritmos de búsqueda. Vemos que en algoritmos de búsqueda pues no hay mucho que hacer. No hay como gran cosa que hacer acá, digamos. Es solo buscar un elemento y ya. No hay muchas maneras de hacerlo. Ok, si la lista en la cual nosotros vamos a buscar el elemento está desordenada, no hay manera de aplicar un algoritmo. Simplemente tiene que irlos buscando uno por uno. Los algoritmos de búsqueda que vamos a ver acá parten del hecho de que el arreglo está ordenado. Entonces recuerden, los algoritmos de búsqueda que vamos a ver solo funcionan cuando el arreglo está ordenado. Si el arreglo está desordenado, no hay nada que hacer. Hay que buscarlo uno por uno y hacer búsqueda fuerza bruta, digamos. Ir elemento por elemento y comparando ese elemento. Si está desordenado, pues sí, no hay nada que hacer. El caso de búsqueda binaria es bastante interesante porque permite hacer descartes de manera
automática. Entonces, con cada iteración que yo haga de la búsqueda binaria, voy a descartar el 50% del arreglo. Entonces, es bastante interesante. Y bueno, esto nuevamente recuerden, solo funciona en arreglos ordenados. Lo que hace es comparar el elemento que ando buscando con el elemento central del arreglo. Si el elemento que estoy buscando es mayor al elemento central, significa que el elemento está a la derecha. Si es menor, significa que el elemento está a la izquierda, y si es igual, bueno, es que ya lo encontré. De hecho, veamos este dibujito que viene aquí. Digamos que nosotros estamos buscando el 4. Entonces, comparamos el 4 con el elemento central del arreglo grandote. 4 es menor a 7, eso significa que 4 está a la izquierda. Eso significa que así de un solo, yo descarté el 50% de los elementos de ese arreglo. Entonces vemos que ahora solo me quedo con esa parte. Entonces, así es como funciona este algoritmo. Todos los elementos del 7 al 14 quedaron descartados en la primera iteración. Lo que hago en la segunda iteración es nuevamente agarrar el elemento central del arreglo y compararlo con el elemento que ando buscando y aplicar el algoritmo ahí de manera recursiva. Este algoritmo tiene una complejidad log de n, es bastante buena. Es un algoritmo súper simple de búsqueda y bueno, vemos que tiene una buena complejidad. Veamos la implementación. Existen maneras más sencillas de implementar esto, de hecho, definitivamente, pero acá nos proponen esta y está bastante interesante. Empecemos por analizar en la línea 13, este return que viene ahí. Vemos que está retornando -1. ¿Qué creen que significa eso? Bueno, eso significa que el elemento no está. Entonces, si este algoritmo retorna -1, significa que el elemento que yo ando buscando no estaba en el arreglo. De hecho, es normal que determinadas funciones, determinados APIs que uno utiliza, ya sean C, decimos más Java, cuando retornan un número negativo es que algo salió mal. Entonces uno tiene que comparar a ver si lo que le retornó es positivo. Si retornó algo negativo, por lo general es que algo salió mal. Bueno, veamos lo que recibe. Recibe un arreglo, recibe una llave, esto es lo que ando buscando, recibe un índice mínimo y recibe un índice máximo. Entonces, si yo tengo aquí un arreglillo cualquiera, y ese arreglillo está partido en pedacitos, así digamos. Vemos que, ¿se acuerdan que teníamos que descartar el 50% de los elementos por comparación? Entonces yo voy a tener aquí un par de índices. Voy a tener un índice mínimo y voy a tener un índice máximo. Cuando hago los descartes, lo que hago no es borrar elementos del arreglo original porque lo estaría modificando. Y bueno, nada que ver. Digamos, si uno anda buscando un elemento, un arreglo, no lo modifica, simplemente lo busca. Entonces lo que hacemos es mover los índices. Entonces digamos que quiero descartar toda esta parte de la derecha. Lo que hago es no borrar los elementos, sino mover el índice, nada más. Si por el contrario quiero descartar esta parte de la izquierda, lo que hago es mover el índice, el índice inicial, lo muevo para otro punto y ya, eso es como haber descartado el 50% de los elementos de ese arreglo. Entonces, para eso son estos índices. Este índice es el que se llama p-index min. Y este otro de la derecha es el que se llama p-index max. Y estos dos índices se van a ir moviendo. Entonces,
vemos que tiene un ciclo while que dice, mientras que el índice mayor sea mayor o igual al índice menor, haga esto. Entonces, siempre y cuando el índice mayor sea mayor que el índice menor, todo bien. Porque si no, estos índices como que se van a traslapar, digamos. Si yo sigo moviendo el min index hacia la derecha, eventualmente alcanzará el índice máximo, ¿verdad? Y le pasaría, que eso ya no sería un caso válido. Entonces, esto se ejecuta siempre y cuando el índice mayor sea realmente mayor que el índice menor. Vemos que en la línea 4 calculamos el centro del arreglo, que sería índice mayor más índice menor dividido entre 2. Y eso se convierte a int. Vemos que aquí hay un casteo. Esto lo que hace es simplemente quitarle los decimales al resultado de esa división. Es una división, eso daría un número racional, daría un número con decimales. Entonces, al convertirlo a entero, lo que hago es quitarle los decimales nada más. Entonces, así estoy haciendo como un redondeo hacia abajo, digamos, aplicando la función piso. Después, continuamos. Entonces, nuevamente, esto es el índice del elemento central nada más. Recuerden, es el índice del elemento central, no es el elemento central. Ahora preguntamos, arreglo en el campo, en el elemento central. Ahora sí estamos obteniendo cuál es el elemento central. Y lo comparamos con el elemento con el que ando buscando, que es la llave. Si es menor, significa que el elemento que estamos buscando está a la izquierda. Entonces, veamos un toque. No, perdón. Si el elemento que ando buscando es mayor al elemento central, significa que está aquí al ladito derecho. Voy a borrar esto. Ok, aquí estoy preguntando si el elemento que ando buscando es mayor al elemento central, entonces lo que ando buscando está a la derecha. Entonces, en este caso, el de la línea 6, lo que estoy haciendo es moviendo el índice menor. Vemos que dice que lo mueve a middle más 1. Eso significa que lo mueve hasta aquí. Entonces, la línea 6, es este caso, en el cual yo descarto todo lo de la izquierda. Vemos que lo que hizo fue mover el índice menor, lo movió al centro más 1. Entonces descartó todo lo de la izquierda. Por el contrario, en la línea 8, cuando el elemento que estoy buscando es menor al del centro, lo que hago es mover el índice máximo. Vemos que aquí decía pindex min, aquí dice pindex max. Entonces, en este caso, lo que hago es descartar más bien todo lo de la izquierda, lo de la derecha, perdón. Entonces, muevo el elemento, el índice de la derecha, lo muevo al centro menos 1. Vean que no es centro más 1, es centro menos 1. Y si no, vemos que aquí está comparando. Si aquí está comparando, si es menor, aquí está comparando si es mayor. Y si no es ninguno de los dos, ¿qué es? Bueno, que es el elemento que ando buscando. Que casualmente el centro coincide con el elemento que ando buscando. Entonces lo retorna porque ya lo encontré. Y así es como funciona. ¿Alguna duda con esta implementación? Ok, perfecto. También existe una variación de la búsqueda binaria que es súper interesante, que interpolación, se llama interpolation search, que interpolar algo es como adivinar. Entonces, supongamos aquí una cosita. Supongamos que tenemos una gráfica que se comporta más o menos así. Ok. Aquí una gráfica de lo que sea.
y tiene un comportamiento como así. Ahora, esto aquí sería f de x, ¿cierto? Y esto aquí sería x. Vemos que esta gráfica tiene un patrón y uno podría decir, ok, para cada uno de los puntos de esta gráfica, para cada uno de los x, yo tengo un valor asociado en y, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, aquí me equivoqué. Yo puedo decir, ok, este elemento aquí, x sub 0, tiene asociado un valor y de 0, ¿verdad? También yo podría aquí utilizar cualquier elemento. Yo podría decir acá, este elemento x sub 1 tiene asociado un elemento y sub 1, ¿verdad? Pero si la gráfica termina aquí y yo quiero saber cuál es el valor de un elemento que no está, llamémosle xn, a mí me interesaría conocer cuál es el valor de ese xn que no está aquí explícito en la gráfica. Sin embargo, yo sé por la tendencia de la gráfica que este valorcillo debería de estar como por ahí, ¿verdad? Aunque no esté explícito en la gráfica con la información. Digamos que es ese. Esto es una interpolación. Cuando yo no sé qué valor exacto será, pero basado en la tendencia del fenómeno, yo podría intentar como batear y decir, ok, este elemento xn es este elemento yn. Está asociado con ese elemento yn, aunque no venga explícito. Entonces, interpolar algo es como basarse en los datos que usted tiene, intentar batear cuál es el elemento que le falta. Y bueno, eso es lo que hace este algoritmo de búsqueda. En el fondo lo que hace es, en lugar de cuando calcula el centro, ¿se acuerdan? Que este algoritmo aquí calcula el centro y simplemente calcula el centro así, mayor menos menor dividido entre 2. Aquí lo que hace es intentar batear un centro más cercano al número que yo ando buscando. Entonces, en cada paso trata de calcular dónde el elemento podría estar, más o menos. Esto tiene una complejidad O de n. Entonces, la única diferencia de la implementación de Interpolation Search y Binary Search es la manera en la que calcula el elemento central, que es con esta formulilla de acá. Entonces, en lugar de calcular el centro, como el centro normal, lo batea y lo deja más cerca. De hecho, veamos un toquecito aquí. Andamos buscando el 28. Si calculamos el centro, utilizando esta formulilla de aquí, nos va a dar que el centro es el índice 6. Este es el índice 6. Entonces, vean que si hubieran calculado el elemento medio de la manera tradicional, esto hubiera dado como por aquí, ¿verdad? Ahí donde está el corazoncillo. Pero utilizando interpolación, él dijo, ok, ando buscando el 28. Entonces voy a intentar batear un centro que esté más cerca del 28. Y vea que se acercó por 2 elementos. Del 15 pasó al 20. Estuvo más cerca el nuevo centro que el centro calculado con búsqueda binaria. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Bueno, poder descartar más elementos por iteración.
Ahí descartó 6 elementos de un solo. Si hubiéramos utilizado búsqueda binaria pura, hubiéramos descartado 4. Y así es como funciona esto. Bastante interesante. Ahora existe una nueva familia de búsquedas, que de hecho este es un tema que no se ve en intro, que se llama hashing o hash search. No sé si ustedes alguna vez han escuchado como de tablas hash. Esto se usa en un montón de cosas. Y la matemática que hay detrás de esto es un toque pesada, es bastante interesante. Y esto es algo que en serio se aplica a un montón de cosas de la vida cotidiana. ¿De qué se trata? Que es básicamente agarrar llaves, aplicarles una fórmula y convertirlo en una versión más simple de esas llaves. Entonces veamos este dibujo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tengo aquí que a través de una fórmula, cada uno de los elementos se convierten en otra cosa, ¿verdad? Entonces lo que hace es mapear un número grande de elementos, lo mapea a un set de elementos más pequeño. Este es un algoritmo, un método de búsqueda súper rápido, porque básicamente nos permite buscar dónde está un elemento guardado así de un solo, a través de una función matemática. Entonces, es como que yo tengo un arreglo de números que quiero buscar, yo le aplique una función a, a ese número que quiero buscar y el resultado de esa función es la posición donde ese número está guardado. Entonces vean lo que era de este algoritmo. Tiene algunos problemas, como que muchas llaves pueden tener asociado el mismo índice. Eso es un problema. Y cada uno de esos slots se llama bucket, que es como balde. Como el balde de carnadas de plancton. A este tipo de bucket nos referimos. Entonces, lo que hacemos es transformar llaves en índices a través de una función matemática. Esto es como lo más importante del algoritmo este. Transforma llaves, que es lo que yo ando buscando, lo transforma en índices a través de un f de x, de una funcioncita matemática. Entonces, digamos que yo tengo un arreglo ahí x y ando buscando un elemento. Digamos que ando buscando el 100. Yo a ese 100 le aplico una función matemática y me va a decir mágicamente dónde es que está guardado ese 100. Me va a devolver la posición donde está guardado ese 100. Vamos a ver. Ok, bueno, aquí ya podemos ver un ejemplito más tangible. Veamos que intentemos adivinar cuál es la función f de x que hay aquí. Veamos que tengo que asociar este número grande, este set de datos grande, lo tengo que asociar a un índice hash, que son estos de la derecha. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cuál sería la función que tengo que aplicar para convertir de esto a esto? Bueno, aquí está. Dice que es agarrar 1998.000 menos 1998.000. La resta de esto me da 0. Ahora con el que sigue. Sería 1998.001, que es básicamente agarrar esto y pegarlo, menos 1998.000. Esto me da 1. Vemos que este 1998.000 es invariable para todos. Es una constante. Lo que cambia es el de la izquierda, que es el que vemos que va variando. Vemos aquí este 1998.399. Aquí hago la resta 1998.000 y esto me da 399. Este es el índice de la tablita hash. Ahora, aquí ya no estamos en 1998, ahora estamos en 1999.
Entonces hacemos esto, 1999,000 menos 1998,000 más 399 más 1. Y bueno, así sucesivamente hasta que llegamos a la fórmula genérica, que es la que estábamos buscando, digamos. Entonces, veamos que en esta formulilla vemos que existe aquí una multiplicación más 400 por esta cuestión. Este YYY es este YYY de acá. Y el NNN es este NNN de aquí. Entonces, para cuando YYYY era 1998, el resultado de esto era 0, ¿verdad? Sería 1998 menos 1998, esto daba 0. Por lo tanto, todo este término de la derecha era 0. Todo esto se ignoraba. Por eso no vemos nada de eso acá en los cálculos. Cuando el año era 1998. Cuando el año era 1999, ya esto daba 1. 400 por, sí, 1. Ya esto daba 1. Entonces, por eso lo tenemos aquí. Entonces, bueno, no importa este ejemplo, no importa si esto eran años, días, ¿ok? Lo importante acá es que vean que existe un set de datos grande que a través de una función matemática, que es esta de acá, lo pudimos convertir a un set de datos pequeño, a un índice hash. Entonces, de eso se trata esto, de tener una función matemática que me permita convertir datos a índices. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál va a ser aquí el f de x? En este caso era un f de x que era sumas, restas y multiplicaciones. Este f de x podría ser algo más complejo. Podría ser, de no sé, corrimientos. Podría ser algo ahí, alguna ecuación diferencial o algo así, no sé. Pero entonces, este f de x puede ser algo muy simple, como esto, o muy complejo, como cualquier cosa. Existe una familia de funciones que yo puedo utilizar en hash que se llama aritmética modular. Se llama modular no por módulos, como módulos visto como cajitas, sino por la función módulo, la que vimos en intro, ¿se acuerdan? En intro y taller, que era como la división, hacer una división un poco extraña que lo que hacía era agarrar el residuo. A ese módulo es al que nos referimos. Entonces, el índice es el residuo de dividir la llave entre un número ahí que vamos a definir ahora. Vemos que este 13 de aquí es el módulo. Entonces yo hago este número, módulo 13. ¿Por qué un 13? Bueno, porque yo quise. Vemos que aquí dice que para aritmética modular yo puedo utilizar cualquier número primo. Y el número primo que yo utilice va a definir la cantidad de buckets que yo voy a tener en mi tabla hash. Entonces, si yo uso un número primo pequeño, voy a tener una cantidad pequeña de buckets en mi tabla hash. Si yo utilizo un número primo grande, voy a tener una cantidad grande de buckets. Entonces vemos que este f de x está todavía más sencillo que el anterior. Es simplemente un modulito. A cada número de estos le aplico un modulito y esto me da un número entre 0 y 12. Entonces vean, por ejemplo, este primero dio 0. Eso significa que yo cuando ande buscando este elemento, lo que hago es aplicar la operación inversa, un f de x inverso al módulo y ya puedo obtener cuál es el índice que ando buscando. No, perdón, no tengo que aplicar la función inversa, simplemente le aplico, digamos que yo ando buscando este. ¿Cómo hago para saber dónde está? Simplemente le aplico módulo 13 y ya eso me dice, ok, 0. Si yo ando buscando este, ¿cómo hago para saber dónde está guardado? Le aplico un módulo 13 y me dice, ok, está en el campo 6. Entonces yo voy y busco en el campo 6. Si ando buscando este otro, ¿cómo hago para saber dónde está? Le aplico módulo 13 y ya me dice, ok, está en el campo 1. Entonces voy y busco en el campo 1. Entonces vemos que eso es una manera directa de encontrar dónde están los elementos. Y existen otras funciones f de x que yo puedo utilizar. Como por ejemplo esta, meet square,
que lo que hace es agarrar los elementos del centro, este par de dígitos del centro, del resultado de elevar al cuadrado este número. Entonces vemos, esto es otra nueva función que se llama mid square, que lo que hago es agarrar 123, elevarlo al cuadrado y agarrar estos dos dígitos de acá y me va a decir dónde está el elemento guardado. Vemos este, 301, sería 301 por 301, me da esto. Y yo solo agarro el 06. Entonces el 06 es donde está guardado. También existe otro método que se llama el método del truncamiento, que lo que hace es ignorar determinadas partes de la llave y utilizar el resto como el índice. No necesariamente hay que utilizar elementos secuenciales. Entonces veamos aquí nuevamente qué es lo que está pasando. Tengo este número y agarro determinados 3 elementos y esos los conformo como llave. Aquí agarro el 1, el 0, el 0. Vemos este número grandote. Agarro el 1, agarro el 3 y agarro el 8. Los junto y eso es el índice. Entonces, vemos que en hash, básicamente uno puede utilizar cualquier función f de x que yo quiera como función hash para saber dónde están guardados los elementos. Aquí hay otro método que es básicamente agarrar, se llama folding, que es agarrar 3 dígitos, 3 dígitos, 3 dígitos, sumarlos y lo que sea que me dé, eso es el resultado. Vemos acá. 123 más 456 más 78, lo sumo, me da 657. Entonces 657 es el número donde está guardado este elemento. Y bueno, ¿cuál es el problema con las tablas hash? Que puede haber colisiones. Una colisión es cuando dos elementos están asociados al mismo bucket. Y si vemos que escoger una función hash no es trivial, va a depender de muchas cosas. Entonces, si yo escojo una función hash incorrecta, voy a tener problemas definitivamente con mi tablita hash. Y también tiene la particularidad de que la mayoría de los slots, de los buckets, permanecen vacíos, mientras que hay otros que van a estar llenos de colisiones. Y tratar las colisiones es complicado, es un poco caro en términos computacionales en cuanto al consumo de recursos computacionales. Entonces, esto de las tablas hash es muy chido, muy interesante, pero bueno, tiene este problema de las colisiones. Cuando hay muchos elementos que están asociados al mismo bucket, entonces ya deja de tener sentido, teniendo un montón de buckets disponibles. Y bueno, hasta aquí llega este tema de algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Y ahora nos queda el tema final del curso, que es la parte de grafos. Y ya eso sería todo. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a la clase de hoy? ¿Algún comentario o algo? Ok, entonces si no hay más, voy a subir el quiz ya al Tec Digital y tienen de aquí a las 9:30 para entregarlo. El quiz no va a permitir entrega tardía, entonces porfa, si se acerca la hora de la entrega y no han terminado, entreguen lo que tengan, porque si no, van a tener problemas por ahí. Entonces, de mi parte eso sería y les agradezco mucho su asistencia. Ya casi voy a subir el quiz. Muchas gracias, hasta luego. ¿Profe? Bueno, Sí, profe, señor. gracias. No, profe. Bueno, profe. Bueno, profe.